Muy, pero muy buenos días para todos. Fuerte y gran abrazo. Gracias a todas y cada una de las personas que ya, a partir de este momento, se conectan para que juntos podamos andar, caminar y escudriñar un poco las escrituras. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conocer, de saber qué tiene Dios para nosotros en este tiempo. Importantísimo eso, ¿qué tiene Dios para nosotros en este tiempo? Sabemos que Dios, nuestro Padre, vive en eternidad. ¿Okay? Él vive en un eterno presente. Sin embargo, nosotros que vivimos en tiempo, somos los que tenemos que manejar ese tiempo pasado, presente, futuro, pero Él está allí, eterno, en su eternidad. Y si nosotros logramos concebir lo que es la mentalidad de eternidad, entonces nos podemos lograr de alguna manera conectarnos en esa eternidad de Dios. ¿Ok? Así que bienvenidos todos, un fuerte y gran abrazo para los que ya se han conectado. Gracias por todos aquellos que verán una vez el video post grabación. Recuerden que este video que hoy estamos presentando, en vivo a través de Instagram, estará también en Facebook, estará en nuestro canal de YouTube y también el audio estará en Telegram. Así que no hay excusa para no oírlo, para no verlo. Si le parece muy largo, usted lo va viendo por partes. Pero es importante que lo vea porque estamos con esta serie interesante que hemos llamado Identidad de Reino. Hoy vamos a continuar en esa misma línea. Podría ser Identidad de Reino número 3, pero de todas maneras, usted en la medida que va escuchando el tema, usted se va identificando paso a paso. ¿Ok? Bien, vamos a empezar. Por supuesto, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ya hemos dicho con anterioridad para entrelazarnos, para enlazarnos, para llevar esa compaginación que necesitamos. ¿Ok? Los domingos anteriores hemos procurado, en la medida de lo posible, de nuestras capacidades, de nuestra posibilidad, explicar lo que es la identidad de reino. Fíjese bien, no es fácil explicarla porque se requiere, podemos dar conceptos, pero se requiere de mucha atención, de mucho andar para poder saber que tenemos esa identidad. Hemos dicho entonces que la identidad de reino es lo que Dios puso en nosotros en la eternidad. Y una vez que nacimos en este cuerpo, por supuesto, esa identidad no se pierde, no se ha perdido, pero deja de fluir, deja de manifestarse. ¿Por qué? Porque es en nuestro andar que nosotros logramos de alguna manera poder trascender y poder ir identificarnos con lo que nosotros somos en la eternidad. Fíjate que hablé en presente. Somos en la eternidad. ¿Ok? Entonces, es en la medida que avanzamos que nosotros nos vamos identificándonos con ese reino, con el reino que ya está dentro de nosotros, que Dios puso en nosotros. ¿Ok? Unos se logran identificar, otros no, en fin, vamos a ir desarrollando esto paso a paso. Pusimos el ejemplo de Jesús, del Señor Jesús, en el capítulo 4, versículo 16 al 30 del Evangelio según San Lucas, donde Él entró como le era su costumbre, según el texto, y le entregaron un rollo. Y en ese rollo él era del profeta Isaías y él leyó que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Él en esa sinagoga presentó, óigase bien, presentó su identidad, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, ¿ok? Y comenzó a desglosar todas y cada una de las cosas para la cual él, de acuerdo
a su identidad, había sido ungido. Pero luego, a lo largo y ancho de su ministerio, de su vida terrenal, él tuvo que mostrar y demostrar, escuche, mostrar y demostrar su identificación. Es decir, haciendo en su vida y con su vida, fíjate bien lo que estoy diciendo, haciendo en su vida y con su vida lo que era su propósito, su identidad, hablando, o mejor dicho, honrando con sus hechos lo que había dicho con sus palabras. Honrando con sus hechos lo que había dicho con sus palabras. Él dijo, he sido ungido para esto, e hizo una lista. Claro, se quedó corto, pero hizo una lista. Dale vista a los ciegos, oído a los sordos, lengua a los mudos, levantar paralíticos, resucitar muertos, limpiar leprosos, anunciar el año agradable del Señor. En fin, hizo una lista. Sin embargo, a lo largo y ancho de su ministerio, repito, él tuvo que mostrar y demostrar con hechos lo que había dicho con sus palabras. Es decir, lo que él dijo con sus palabras fue su identidad. Lo que él hizo con sus hechos fue la identificación que tuvo con su identidad. Mostró su identidad y dijo, esto es quien soy. De modo entonces que podemos concluir que la identidad del reino es lo que somos. Lo dije antes. Por la gracia de Dios, por supuesto. Por la gracia de Dios y el favor de Dios en nosotros, eso es lo que somos, eso es nuestra identidad. La identificación es lo que hacemos, el cómo andamos, el cómo honramos lo que decimos acerca de Dios nuestro Padre y de nosotros mismos. Tú oyes a cantidad de personas, niños, adultos, diciendo que son reyes y sacerdotes. Eso es cierto, eso es tu identidad. Pero eres sacerdote en el sentido de interceder cuando haya que interceder, colocándote en el lugar de otras personas, sintiendo lo que esa persona siente, el dolor, la angustia, la ansiedad, e interceder como que si tú fueras la otra persona. Eso entonces es honrar con tus hechos lo que dices con tus palabras. Eso es identificación, ¿lo ves? ¿Ves que cada domingo estamos como identificándonos más con nuestra identidad? ¿Ves? Como reyes, estamos nosotros reinando en vida, como dice el apóstol Pablo, sobre las circunstancias que vienen contra nosotros, los avatares de la vida, manejando y controlando nuestro temperamento, tratando de tener ese carácter de reino, porque con él queremos identificarnos. Muy bien. El domingo pasado decíamos que hay que, entre otras cosas, por supuesto, hay que evitar las fórmulas mágicas. Todo esto que te estoy diciendo es un recuento. Tú lo puedes ver en los mensajes anteriores. Entonces, perdón. Entonces, decíamos que hay que evitar las fórmulas mágicas. El abracadabra, el right now, el ahora mismo. Y yo decía el domingo que ese ahora mismo se cumple si ya veníamos con el proceso. Porque lo que hoy pasa repentinamente es porque hubo un proceso para que eso ocurriera. Entonces, decíamos que hay que evitar las fórmulas mágicas porque todo en la vida tiene un proceso.
contestamos o respondimos o procuramos responder algunas preguntas que nos hicimos como una forma didáctica para instruirnos más y mejor, contestamos algunas preguntas tales como: ¿qué queremos hacer con nuestra identidad de reino? ¿Qué queremos hacer? Una vez que usted se ha identificado, una vez que usted sabe que tiene identidad de reino, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir siendo más de lo mismo? Un aleluya, amén, sin que nada suceda ni en nuestras vidas personales, desde el punto de vista de cambios reales, no de cambio de una religión a otra, por favor. No es cambiar de una denominación a otra denominación, eso no son cambios, eso simplemente son costumbres y tradiciones, eso es otra cosa. Entonces, hacer más de lo mismo. ¿Qué cambios se han efectuado en nuestras vidas una vez que supimos que tenemos esa identidad de reino? ¿Vale el esfuerzo? ¿Estoy conforme o pienso que hay algo más? Aún hay algo que todavía no hemos experimentado. Otra pregunta bien interesante fue: ¿estoy caminando a la luz de mi identidad de reino? ¿Estoy dando pasos con el fin de identificarme con ese reino? Son preguntas que procuramos, dije anteriormente, darle respuesta. En los mensajes anteriores usted va a encontrar eso. Otra pregunta bien interesante fue: ¿qué es lo que necesito para eliminar, por supuesto, en mí, aquello que ha impedido identificarme con la identidad que ya supe que está en mí? ¿Qué es eso que debo eliminar? Eso usted y solo usted lo sabe. Solamente. Bien, hoy vamos a continuar dando respuestas a preguntas acerca de cómo identificarnos en el reino o con el reino de Dios, con esa identidad que ya tenemos. Y por supuesto elaboré otras preguntas, porque es una forma didáctica de que lo podamos preguntarnos y respondernos, o procurar dar las respuestas apropiadas o por lo menos adecuadas. Fíjate, la primera pregunta del día de hoy con la que vamos a comenzar a desarrollar el tema, que corresponde para hoy: ¿cómo invierto mi tiempo? Buena pregunta. ¿Cómo invierto mi tiempo? ¿Trae, satisfacción a mi vida esa inversión de tiempo que hago? Al final del día, me siento satisfecho de haber cumplido, como he dicho en varias oportunidades, hacernos como unas metas diarias, hacer esto, y cuando finalice el día, wow, lo logré o no lo logré, o por lo menos lo intenté. Pablo dijo, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Interesante este tema, fíjate. Dice, Pablo dijo: miren pues, escuchen, 5:17, el libro de Efesios. Miren pues, dijo Pablo, miren pues con diligencia cómo andas, como necios, no como necios, sino como sabios. Mira bien cómo andas, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dijo Pablo, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es o cuál sea la voluntad de Dios o del Señor, del Adón, del Hashem. Mira bien. Es decir, no, denota varias cosas bien importantes, porque mirar es diferente a ver, porque mirar es tener conciencia situacional. ¿Qué es una conciencia situacional?
Es tener conciencia, estoy observando, tengo conciencia de la situación que está a mi alrededor. Tengo conciencia de lo que está sucediendo, de lo que está diciendo la gente, de cómo la gente está actuando en mi ambiente más cercano y el ambiente más lejano. Porque hay gente que está sucediendo algo en Ucrania con el problema de Rusia y la gente a lo mejor dice, eso no nos importa a nosotros, esto está bien lejos. Amigo, y no nos damos cuenta que en una situación geopolítica, a nosotros nos incumbe lo que está sucediendo. Que la gente dice que es el inicio de una tercera guerra mundial, que no sé qué, que son los pasos, que es el monstruo, que es el que se viste, es el oso, que es la bestia del apocalipsis, y comienzan a decir una cantidad de cosas. Entonces, Pablo dice, miren, observen detenidamente, tengan conciencia situacional de lo que está pasando. Y luego utiliza otra palabra bien interesante, dice con diligencia, no negligente, con diligencia. Mira bien cómo andas, cómo anda el mundo. Porque el no hacerlo te vuelves necio, pero al hacerlo te conviertes en sabio. Y luego dice, aprovechando bien el tiempo. Es decir, que aprovechar bien el tiempo me hace sabio. Y luego una palabra que siempre me llamó la atención es por qué Pablo dijo que los días eran malos. Ya tengo más o menos la idea. Porque yo dije, cuando llegue a la eternidad, le voy a preguntar a Pablo, bueno, Pablo, explícame por qué tú dijiste que los días eran malos. Pero ya como que no me va a tener que explicar algo, pero por ahora vamos bien. Entonces dice, por tanto no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y recuerda que la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta. Recuerda siempre eso. Nosotros a veces no estamos de acuerdo con la voluntad del Señor, pero la de Él siempre es buena, agradable y perfecta. Ahora fíjate, otra pregunta que me hice y que la plasmo para ustedes también. ¿Por qué es tan importante saber cómo invierto mi tiempo? Fíjate que lo primero es cómo invierto mi tiempo. Ya te dije, ya hay por qué, ya Pablo nos los dijo. Hay que mirar, hay que ser diligente, hay que convertirnos en sabios, hay que aprovechar bien el tiempo, hay que ser entendido. Son varias cosas que están allí, que usted las puede desglosar. Esto se lo digo a los maestros, a los pastores, a los ministros, a los que les gusta investigar. No los que oyen y repiten. Los que oyen y repiten son como loros. Oyen y repiten algo. Bueno, está bien, repítelo. Pero yo no soy loro. Yo no oigo y repito. Yo si oigo algo, yo lo investigo. Y eso se lo digo también a todos los ministros y pastores que me están oyendo. No repitas lo que yo digo a menos que ya estés convencido de que lo que estoy diciendo es verdad. Investígalo. Te doy los textos bíblicos para que lo hagas. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Por qué es tan importante saber cómo invierto mi tiempo? Bueno, el capítulo 9 de Eclesiastés, te recomiendo que lo leas completo, pero los versículos que nos atañen hoy son los versículos 11 y 12. ¿Ok? Fíjate, en estos versículos, entre otras cosas, pero yo extraje lo que considero me ayuda a responder la pregunta, es, porque tiempo y ocasión le acontecen a todos los hombres. ¿Por qué es tan importante saber cómo invierto mi tiempo? Porque tiempo y ocasión nos acontecen a todos los hombres. El mismo sabio Salomón dijo que hay tiempo para todo. Entonces nosotros siempre decimos, el tiempo del Señor es perfecto. Eso es una retahíla que la dice todo el mundo. Creyentes o no en el Señor, dice, el tiempo del Señor es perfecto.
Pero el Señor no vive en tiempo. Quienes vivimos en tiempo somos nosotros. Entonces el tiempo de este Señor, tiene que ser perfecto. Y para que el tiempo de este Señor sea perfecto, yo debo saber que tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Y que yo debo, como dijo Pablo, aprovechar bien el tiempo. Ahora fíjate, lo sigue diciendo el otro versículo, que el hombre no conoce su tiempo. El hombre no conoce su tiempo. Por tanto, ese hombre que no conoce su tiempo, en el día malo queda enlazado como los peces en la red. ¿Ves? Entonces, ¿a qué día malo se refería Pablo? A ese día malo. A ese día malo que aparece cuando yo ando por la vida que no tengo conciencia situacional. Cuando yo ando por la vida negligente, es decir, contrario a lo que Pablo dice. Ando como necio, ando como insensato, desaprovechando el tiempo. Y entonces aquí cobra vida el primer mensaje que dimos en este año, que fue el día 30 de enero, que hablamos del pacto de fidelidad. Es bueno que lo revisen nuevamente. ¿Por qué? Porque hablamos del pacto de fidelidad, que en tiempos difíciles somos prosperados y en tiempos de escasez somos abundantes. Ya se volvió como la palabra bendecido. Le decimos bendecido a todo el mundo. Entonces, pero resulta que la esencia de esa palabra me está diciendo que en tiempos difíciles, tiempo malo, tiempos difíciles, tiempo malo, en tiempos difíciles yo soy prosperado. Pero ¿cómo voy a ser yo prosperado? Porque aprovecho bien el tiempo, con sabiduría, con entendimiento. Y en tiempo de escasez yo soy prosperado. En tiempo de escasez voy a tener abundancia. ¿Pero cómo? Porque aprovecho bien el tiempo. Porque no soy insensato, porque no soy necio, sino que por el contrario, tengo conciencia situacional, tengo conciencia de la situación, actúo con diligencia, ando como sabio, aprovecho el tiempo y me hago entendido de los tiempos, de cuál es la voluntad de Dios para ese tiempo. ¿Es? Identidad de reino. Anda por la vida, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Conciencia situacional. Otra cosa bien interesante, otro texto para ayudarte y para ayudar a los ministros. Antes de criticar, no, yo no estoy de acuerdo con ese mensaje. Absoluto. Es lo que yo siempre digo, ¿tienes algo mejor? Cuando una persona dice que no está de acuerdo con algo, debe tener en sus manos una alternativa. Si no la tienes, te ves mejor calladito. Fíjate, el Señor Jesús también en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, los primeros 4 versículos, pasó algo bien interesante. Ahí el relato bíblico nos dice que vinieron unos fariseos y saduceos. Dígase de paso que los fariseos y los saduceos eran los integrantes, eran judíos por supuesto, eran los integrantes de las religiones o de las denominaciones religiosas de aquella época más importantes. Eran muy respetados en el pueblo los fariseos. Eran muy respetados por su aristocracia los saduceos. Es decir, eran de las denominaciones de aquella época, porque los judíos tenían varias denominaciones también, al igual que hoy los cristianos. Las denominaciones de aquella época, esas dos eran las más importantes, fariseos y saduceos. Y estos señores
se presentaron ante Jesús y le dijeron, bueno, mira, danos una señal, ¿vale? Porque nosotros somos estudiosos de los tiempos. Nosotros somos estudiosos de los tiempos. Danos una señal. Y mira lo que le contestó Jesús. Jesús dijo, wow, ustedes saben distinguir los tiempos atmosféricos. Ustedes son unos bárbaros para decir, bueno, mañana va a llover o mañana va a ser sol. O no sé, son astrólogos. Ustedes son unos genios. Pero qué lástima que ustedes saben distinguir los tiempos atmosféricos y no saben distinguir los tiempos proféticos. Y son fariseos estudiosos de las escrituras, son saduceos que conocen las escrituras. Vaya. Entonces, como ustedes no saben distinguir el tiempo profético que se está viviendo en este momento, yo soy cumplimiento de ese tiempo profético y ustedes no se han dado cuenta. Mira cómo los catalogó Jesús. Mira esto. Observa, porque lo leemos y pasa por ahí. Le dijo, hipócritas. Wow, cuántos hipócritas hay en los púlpitos hoy día. No conocen los tiempos, no saben el tiempo, no tienen conciencia situacional. ¿Qué enseñan? Hipócritas. Y les dijo, generación mala y adúltera. ¿Ves? Cuando tú oyes la palabra adúltera, enseguida ves a una mujer y ves a un hombre. Una mujer casada con un hombre o un hombre casado. Ves ese adulterio. Pero no, amigo, se adulteran también las cosas, se adulteran las palabras. Cuando tú oyes una palabra que gracias a Dios que queda grabada, y tú dices, no, él dijo tal cosa, no, pero revisa la grabación para ver qué fue lo que dije. ¿Ves? Adulteras lo que oyes, adulteras lo que lees. En derecho se ve que se adulteran documentos, se adulteran declaraciones. Imagínate. Y entonces le dijo, generación mala y adúltera. Es decir, ustedes están adulterando los tiempos. Ustedes no saben lo que están diciendo. Y por lo tanto son adúlteros en el sentido de literal en cuanto a lo que leen, a lo que oyen, en cuanto a los tiempos. Generación mala y adúltera. 2. Esta generación mala y adúltera demanda una señal. Pues esa señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Todos sabemos lo que es la señal del profeta Jonás. Entonces, fue una señal simbólica la que dijo el profeta Jonás. Todos sabemos, lee el libro de Jonás para que vea que la señal era que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Y Jesús iba a estar también 3 días y 3 noches antes de ser resucitado. Esa era la señal. Pero lo que aquí llama la atención, a mí por supuesto, y te la dejo a ti, querido maestro, pastor, ministro, profeta de Dios. Dice, dejándolos, escucha, lee, dejándolos se fue. Interesante eso. ¿Por qué? Porque no se puso a discutir con ellos. No se puso a discutir si lo de Rusia y de Croacia es una señal. No se puso a discutir eso. Él simplemente les dijo, hipócrita, generación adúltera, están pidiendo señal, pero no les voy a dar ninguna señal, sino la que ya está. Si ustedes son estudiosos de los tiempos, vean lo que pasó con Jonás. Y dice que dejándolos se fue. Es decir, que Jesús, ¿qué palabra te pudiera decir? Para no... Jesús no le importó que los representantes de las religiones más conocidas y más importantes de la época le prestaran atención.
Él no trató de convencer a los religiosos. Él simplemente los dejó y se fue. Los fariseos se quedaron allí. Los fariseos no, escucha, los fariseos y los saduceos, los religiosos de aquella época, o las religiones más importantes de aquella época, no aprovecharon bien su tiempo. No reconocieron el tiempo profético. La palabra encarnada estaba presente, estuvo presente. La palabra, el reino de Dios estuvo presente. ¿Por qué digo que el reino de Dios encarnado en Jesús? Porque de Él se dijo, y Él mismo lo dijo, el tiempo se ha acercado y el reino, que era Él, ha llegado. Si por el dedo de Dios echó fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está presente. Y todavía hay gente hoy orando y pidiendo el reino de Dios. Ay, bendito. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos no lograron identificarse. Ellos no lograron distinguir el tiempo profético que estaban viviendo. Un tiempo extraordinario. La palabra encarnada estuvo presente, el reino encarnado estuvo presente y ellos no lo vieron. Por eso el reino y la palabra, dejándolos, se fue. ¿Con qué se quedaron? Dígame usted, mi querido maestro, mi querido pastor, ¿con qué se quedaron? Si el reino encarnado representado por Jesús se fue, si la palabra encarnada representada por Jesús dejándolos se fue, ¿con qué se quedaron? ¿Con qué se quedaron? Se quedaron con su religiosidad, se quedaron con sus costumbres, se quedaron con sus rudimentos. Y eso está sucediendo hoy día. El que no distinga los tiempos proféticos, los tiempos que se están viviendo hoy, Señor, el reino tendrán la identidad, pero no tendrán la identificación, porque el reino de Dios y la palabra de Dios, dejándolos, se va. Identidad de reino. Amigo, hay quienes dicen que la identidad de reino es el dinero. El dinero es secundario. Jesús también. Hermano, vean el mensaje de la semana pasada. Busca primeramente. Lo demás es añadidura. Dejándolos. Oye, no te voy a dejar dormir esta noche con esta palabra. Dejándolos. Se fue. Entonces la gente está ahorita, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Y está aquí la gracia, el poder. Entonces, sí, por gracia y por el favor de Dios están allí. Pero ¿con quién te quedas? Si la palabra de Dios se va, si el reino dejándolo se va, ¿con quién te quedas? ¿Ves? Entonces hoy tú tienes que revisar con quién te quedas. ¿Qué es lo que te ha quedado? Porque vives como el canguro, saltando. ¿Con quién te quedas? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Bien. Es por eso, mis amados hermanos, que cuando no hay identificación de reino, lo que hay es religiosidad. Lo que hay es argumentos religiosos, rudimentos, sin la debida, escucha esto, sin la debida espiritualidad, sin la debida revelación de los tiempos conforme a la verdad presente. Eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque la palabra se va y los deja. Porque el reino de Dios se va.
Les pasó por el lado, estuvo allí, llegó, pero no lo identificaron. A lo mejor ellos tenían identidad, pero no se lograron identificar con el tiempo profético. Ok. Otro texto bíblico para ayudarnos a aclarar poco más esto. Voy a avanzar porque ya el tiempo me está exigiendo. Juan capítulo 14, versículos 7 y 9. Fíjate rapidito. Jesús le dijo a sus discípulos, si me conocieran, si me conocen, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora lo vas a conocer porque lo has visto. Entonces dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Wow. Y Jesús le contestó, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Wow, vale, Felipe, por favor. Entonces la pregunta que me hice en ese momento cuando leí esto fue, ¿cuánto tiempo más necesitamos para identificarnos con la identidad del reino que está en nosotros? ¿Cuánto tiempo más necesitamos para identificarnos? La identidad del reino estaba allí. El reino de Dios, la palabra de Dios estaba presente y Felipe todavía pedía que demostraran al Padre. Es como mucha gente hoy quiero oír la voz de Dios, aleluya. Quiero escuchar su dulce voz, bendito. Pero si tienes 66 libros para que escuches la voz de Dios. Entonces la gente está más pendiente de oír la voz de Dios, de ver un ángel, de ver una señal como los saduceos y los fariseos. Pero Jesús dijo, no se les será dada ninguna señal, chico. No quiero darle señal, sino la que ya está en los profetas. Entonces Dios no quiere darte ninguna señal, pero si no le has hecho caso a las señales que están en la Biblia, ¿qué otra señal te va a estar dando? Voy a orar hoy porque quiero oír la voz de Dios. Flojo. Estudia la palabra. Y ahí oirás la voz de Dios. Disculpa que te haya dicho flojo, pero bueno, al que le caiga, pues. Bien. Todavía hoy hay quien pide el reino y el reino ya llegó. Hay quienes piden que el reino se manifieste y el reino ya se nos dio. Hay quien nos dice, ay, ¿dónde estará el reino? Y el reino lo puso Dios dentro de nosotros. ¡Wow! Dios mío. Y esas iglesias están full, oyendo todos los domingos religiosidad. No, estamos escuchando el reino de Dios, amigo. Si estás en religiosidad como los fariseos y los saduceos, el reino y la palabra, dejándolos, se fue. No se te olvide eso. Y si no me crees, Mateo 16 del 1 al 4. Mateo 16 del 1 al 4. Dejándolos, se fue. ¿Por qué? Porque le estaban hablando con religiosidad. Sabían otras cosas, pero no sabían el tiempo profético. Señores, el reino de Dios es una identidad, la cual Dios puso dentro de nosotros. Vamos a la segunda pregunta de hoy. Creo que contesté esta pregunta ampliamente. La segunda pregunta es, ¿cuántos compromisos, si tenemos identidad de reino, wow, tengo que acelerar, cuántos compromisos hemos dejado, mejor dicho, cuántos compromisos hemos adquirido y de igual manera lo hemos abandonado? ¿Cuántos compromisos? Inclusive con nosotros mismos, con nuestra familia, hemos hecho compromisos y después no los hemos cumplido. Compromisos contigo mismo.
Voy a dejar esto que me está haciendo daño. Me está haciendo daño, me siento muy nervioso, me siento esto, pero ¿cómo me gusta? Yo sé que comer tal cosa me hace daño, pero me gusta. Mira, le diagnosticaron principio de diabetes. Ay, pero es que a mí me gusta mucho el azúcar. Bueno, hay una señora que le gustaba mucho el azúcar y ya no está. Entonces, adquieres compromisos contigo mismo que no cumples. Y si tú no cumples contigo mismo los compromisos que adquieres, ¿cómo te respetas? ¿Cómo respetas la palabra que tú mismo te dices? ¿Cómo no te estás identificando con tu identidad de reino? Recuerda que en el primer mensaje de esta serie, yo dije al final que una de las cosas de cómo identificarme con el reino, con la identidad de reino, era amarme a mí mismo, respetarme, comprenderme, tener carácter y personalidad propia. Cumplir con mis compromisos y responsabilidades. A veces cumplimos con compromisos y responsabilidades. No, porque tú sabes, la vecina o el jefe puede decir esto, puede decir lo otro. Pero ¿qué te dice tu propia conciencia de ti mismo cuando no cumples con los compromisos que tú adquieres de ti, para ti, por ti? Por ejemplo, sacar un tiempo así esté cansado para hacer algo de ejercicios, algo, porque cónchale, tú sabes, aunque sea ejercicio de algo, sacar tiempo para ti. ¿Cumples con eso? ¿Cumples con tu propia agenda? ¿Cómo cumples con otros y contigo no? ¿Cómo cumples con otros terceros y no cumples con tu familia? Ay, Señor, y después decimos que somos reyes y somos sacerdotes, aleluya. No, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Otra cosa bien importante que dije en esa oportunidad es que debes saber que tus decisiones marcan tu destino. Tomaste la decisión de que aunque te diagnosticaron principios de diabetes, no cuidarte, amigo, tú sufres. Ahora, como ya tomaste esa decisión, eso va a marcar tu destino. Tú tienes que tener ahora el coraje, ¿ok? De ser responsable, de ser responsables con las consecuencias que te han de venir. Porque si no tenemos la voluntad de cumplir con nosotros mismos, ¿cómo te paras en un púlpito a enseñar cosas, por favor? Yo quisiera preguntarte eso. Te lo voy a dejar ahí. Ok. Recordemos algo bien importante que yo dije la semana pasada. El M aquí. ¿Te acuerdas de eso? Estoy hablando de los compromisos. El M aquí. Que dije que en el pensamiento hebreo la palabra M aquí significa estar dispuesto y disponible a tu voluntad, a lo que tú digas, a lo que tú quieras. Recordemos la palabra de lo que le dijo el señor Saulo de Tarso cuando se encontró con el Cristo camino a Damasco en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Él dijo lo siguiente: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Se comprometió, ¿viste? Adquirió un compromiso, se identificó, se dio cuenta que tenía una identidad de reino. Y en el futuro tuvo que mostrar y demostrar con sus hechos la palabra que le había dicho al Señor: heme aquí, ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Señor le dijo: bueno, quiero que hagas esto. Si él no lo hubiera hecho, pudo haber tenido la identidad del reino, pero no se identificó con ella.
Y en el capítulo 9 de Primera de Corintios 9, versículo 16, entre otras cosas, les recomiendo que lo lean. Él dijo lo siguiente: ay de mí, dijo, ay de mí, si no anunciare el evangelio. Ay de mí. ¿Por qué? Porque era un compromiso con Dios, con Él mismo. Capítulo 20 del libro de los Hechos. ¿Cuál evangelio él iba a anunciar? El evangelio, bueno, mira, la denominación evangélica pentecostal, de las miles de denominaciones que hay pentecostal, o la denominación evangélica de la gracia. Hay cientos, tal vez miles de denominaciones de gracia. Pero escúchame, que inclusive, bueno, no voy a decir la palabra. Entonces Pablo se identificó y dijo: ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio que él dice en Hechos capítulo 20, en el discurso de Mileto, de despedida de Mileto. Él dice: el evangelio de la gracia de Dios y el evangelio del reino de Dios. Ese era su compromiso. Ese es mi compromiso. Es anunciarlo. Lo oigas o lo dejes de oír, te guste o te deje de gustar, ese es mi compromiso. Y Pablo dijo: ay de mí si no lo anunciare. En otra versión, la versión Código Real, dice que es anunciar las promesas o las promesas, la promesa de la redención, así llaman ellos el evangelio. La promesa de la redención. La promesa de la redención. Es un compromiso. Oh. Bien, termino con esto. Con la tercera pregunta, o la cuarta. Acuérdate que yo te dije, son preguntas principales que generan otras. Pero esta pregunta es importante. Esta te la dejo a ti como parte final. ¿Qué evangelio anuncias tú? ¿Cuál es el evangelio que tú estás anunciando? ¿Con quién tienes compromiso? ¿Es tu identidad de reino? ¿Puede la gente confiar en ti? ¿Puede la gente confiar en el compromiso que tú adquiriste? Compromiso contigo mismo, compromiso con tu familia, y después que tengas esos compromisos claros y sean tus prioridades, entonces revisa cuáles son tus compromisos con los demás. Mi mamá decía: oscuridad para la casa y claridad para la calle. Así somos a veces. Somos muy espontáneos para con la gente de afuera, pero para con los de la casa no, ellos son mi familia. Así sucede también con el pastor. No, el pastor resuelve. El pastor resuelve, claro que resuelve. Claro que resuelve. Pero en la medida que tú sigas diciendo esas cosas, el reino y la palabra, dejándolos, se va. Entonces no sé qué tienes. Un montón de religión en la cabeza. Ok, fíjate. Número 3, la pregunta: ¿generamos confianza? Yo, por cierto, tengo un tema que dura como 10 horas, llamado Generando Confianza, o Generemos Confianza. Pero yo solamente voy a hablar aquí de 2 cositas rapidito por el tiempo. Fíjate. En Daniel capítulo 5, te recomiendo que lo leas. Te he dado N cantidad de textos bíblicos hoy, pero para cerrar te doy este. Daniel capítulo 5. Cuando puedas, pues puedes leerlo todo, aunque es un texto muy conocido. ¿Qué sucedió allí? Allí sucedió que el señor Balsasar, el rey de aquella época, hizo un banquete para sus príncipes, para sus allegados y para sus concubinas. Bueno, y este señor mandó a buscar los utensilios sagrados que el rey Nabucodonosor inclusive había traído del templo de Jerusalén, y los había tenido guardados, los había de alguna manera respetado. Pero este señor Balsasar los mandó a buscar y comenzó a embriagarse utilizando los utensilios
sagrados. Él y sus príncipes. Bueno, es un alboroto, una orgía lo que tenían ahí armado. Entonces, él vio con asombro que una mano comenzó a escribir en la pared ciertas cosas que él no logró entender. Y él mandó a buscar a los sabios, a los sátrapas, a los entendidos de su época, de su ministerio, de su reinado, y lo mandó a buscar a todos, y todos vinieron y no pudieron interpretar lo que aquellas letras escritas en la pared. Entonces, estando él angustiado, entró la reina al recinto. Fíjate que él estaba con sus concubinas, pero no estaba la reina. Importante eso. Compromisos con otros, pero no con tu familia. Entonces, entró la reina y le dijo, mira, Balsasar, mira la palabra que le dijo, en tu reino hay un hombre, oído, hay un hombre sobre el cual mora, o mejor dicho, en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, entiéndase hoy, el Espíritu Santo. Pero ellos ni lo conocían, ni idea tenían de eso, pero dijeron, el Espíritu de los dioses santos. Es decir, que habían dioses diablos. ¿Ok? Entonces, el Espíritu de los dioses santos, a quien tu padre le dio lugar, porque era un hombre que se sobresalía, se distinguía de los demás. Su testimonio, su identificación con la identidad del reino lo hacía distinto a todos los demás. Y tu papá lo puso sobre jefe de otros sabios, de otros entendidos. Ese hombre está aquí. Mándalo a llamar para que resuelvas. Entonces, eso significa que ese hombre que todos sabemos que es Daniel, había generado confianza con su actitud, porque en su actitud, este señor llamado Daniel, de una u otra forma, se había identificado con su identidad de reino para ese entonces. Y fíjate todas las características que esta señora vio en Daniel. Dijo, es un hombre de luz, 1. Es un hombre de inteligencia, 2. De sabiduría, 3. Que tiene mayor espíritu, 4. Tiene ciencia, 5. Tiene entendimiento, 6. Es un hombre que se sobresale de los sabios. Es decir, es un sabio entre los sabios. Es un entendido entre los entendidos. Él tenía algo que lo distinguía. ¿Y todo eso para qué? Sigue narrando la mujer diciendo, y todo esto para interpretar sueños, para descifrar enigmas, para resolver dudas. Entonces yo quiero preguntarte, si cuando nosotros nos identificamos con nuestra identidad, ¿tú crees que la luz, que ya Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo? Bueno, está la inteligencia, la sabiduría, tenemos un mayor espíritu que otro, tenemos ciencia, tenemos entendimiento en los tiempos. ¿Para qué? Para saber interpretar sueños, para saber descifrar enigmas, para saber resolver dudas, es decir, para tener la palabra de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, de inteligencia, para ayudar a otros a resolver su situación. Y esa situación, resolviendo por supuesto las propias primero. Eso no es egoísmo. Eso es amar al prójimo como a mí mismo. Eso no es egoísmo. Entonces, una vez que yo entiendo eso, entonces yo desde mi posición genero confianza. ¿Estás tú con tu ministerio, con tu forma de predicar, de enseñar, de vivir, generando confianza a otras personas? O cuando la persona te ve, dicen como decían por allí, ahí viene el pedigüeño este. Había un grupo de pastores que iban a Miraflores y la gente de Miraflores, los que estaban alrededor, decían, ahí vienen los pedigüeños estos.
Por favor, amigos, eso no es identidad de reino. Porque la identidad de reino no te hace pedir, te prepara para dar. Y si no puedes dar, como bien decía mi filósofo, decía, el que no sirve, que tampoco estorbe. Si no servimos para dar, entonces no estorbemos a los que quieren dar. Ay, cuántas otras cosas más quisiera decirte en este tiempo, pero el tiempo se ha cumplido. El próximo domingo continuaremos, tal vez con el mismo punto. Creo que, como dije antes, no pretendo ser un catedrático de esto, pero sí pretendo darte las cosas básicas para que sentado sobre ellas puedas distinguir, especialmente basándonos en el mensaje de hoy, distinguir los tiempos. Y cuando tú distingues los tiempos, tú también te haces distintos a otras personas. Concluyo. Revisemos cómo estamos invirtiendo bien nuestro tiempo. ¿Lo estamos desperdiciando o lo estamos aprovechando? El reino de Dios, les dije antes, es una identidad, señores. ¿Cómo estás tú con tus compromisos? ¿Cómo estás? ¿Estás cumpliéndote a ti mismo? ¿Estás cumpliéndole a tu familia? ¿Estás cumpliendo con tus compromisos fuera de tu ámbito? Cuarto, esta es la conclusión. En tu vida diaria, ¿generas confianza en otros? ¿Generas confianza en otros? Te lo dejo allí. 5. ¿Somos ese hombre y esa mujer que marcamos la diferencia como la marcó Daniel? Marcamos la diferencia. Por eso una de las preguntas que hice con anterioridad es: ¿qué vamos a hacer con nuestra identidad de reino? ¿Más de lo mismo? ¿Más aleluya? ¿Más gloria a Dios? ¿Más bendito sea el Señor? ¿O vamos a marcar una diferencia para la posteridad, para los que están por nacer, para levantar la justicia de Dios hasta lo excelso? ¿Es eso lo que queremos hacer? ¿O que queremos más de lo mismo? Porque seguir la corriente que otros siguen nos da reconocimiento, hace que los demás nos vean. La identidad de reino le da igual que otros te vean o no, porque lo que le interesa es identificarse con su propia identidad de reino. Bien, mis amados amigos y hermanos que estuvieron en bien escuchar este tema por demás interesante, yo desde aquí los declaro muy bendecidos. Declaro que la gracia y el favor de Dios continúen en sus vidas. Lo declaro bajo cobertura. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que repose en tu vida. Recuerden el código de honor: andar en justicia, andar en la verdad, andar con corazón recto e íntegro delante de Dios, haciendo lo que a Él le agrada, porque así nos identificaremos con la identidad de reino que ya Él puso en nosotros. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo a través de Instagram. Recuerden que este video estará en Facebook, estará en nuestro canal de YouTube y estará también el audio en Telegram. Por favor, aunque a usted no le haya gustado, recomiéndeselo. Si no le gustó a usted, recomiéndeselo a su peor enemigo. Pero recomiéndelo para que otros también puedan agregarse a este ministerio internacional que el Padre nos ha entregado a través de las redes. Sean todos muy bendecidos. Un fuerte y gran abrazo. Se les quiere. Bendecidos todos.